Bueno, buenas tardes familia, qué rico volverlos a ver a todos. Un feliz año, no estuve la semana pasada, tuve que viajar a Colombia, estuve visitando a mi mamá y bueno, tomé unos días de descanso. Quiero darle las gracias a Margarita que estuvo predicando la semana pasada. Margarita, muy bien, los que estuvieron acá me imagino que pueden estar de acuerdo conmigo que fue una palabra muy linda. Te agradezco, Margarita, de haber predicado la semana pasada y muy contento de estar nuevamente con ustedes. Quiero comentarles que hoy iniciamos una nueva serie que se llama Sacudidos. Sacudidos. Y como lo mencionaba quizás el video, y se dieron cuenta del video, ustedes dirán, pero ¿por dónde vamos? ¿Por qué tipo de series es esta? Bueno, les quiero comentar que durante las próximas 4 semanas vamos a estar estudiando y vamos a estar mirando que Dios nos sacude, nos golpea como un salero para que nosotros nos activemos también y podamos a través del Espíritu Santo que está en nosotros poder actuar, poder ser la sal de la tierra y poder ser la luz del mundo. Y esas es precisamente las palabras que Jesucristo dijo después del Sermón del Monte. Apenas inició el Sermón del Monte, él habló de 8 bienaventuranzas. Lo encuentra en Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, 8 bienaventuranzas. Y después nos comenta que nosotros somos la sal de la tierra y la luz también del mundo. Pero para que entendamos el concepto del salero, para que entendamos el concepto de la sal, yo quiero traerles un ejemplo. Imagínense ustedes que ustedes tienen al frente el plato más sabroso que a ustedes les gusta. En mi caso, por ejemplo, y que justo que estuve hace poco en Colombia, para mí la bandeja paisa. La bandeja paisa no es que me la coma todos los días, la verdad. Soy colombiano, como lo saben, pero no es que la comamos todos los días en nuestra casa. Pero cuando tengo la oportunidad de ir a un buen restaurante, y la verdad, obviamente, allá pues se puede conseguir en los restaurantes que realmente uno sabe que esta es una bandeja paisa. Me encanta el chicharrón, o sea, veo la bandeja paisa, veo el chicharrón y lo primero que yo voy a comer, y espero que ustedes se imaginen su plato, es lo que más le gusta o no. Y le pego el primer mordisco, imagínense que le pegue el primer mordisco y me dé cuenta que hace falta sal, que hace falta sal. Lo vuelvo a dejar allí y estoy seguro que inmediatamente ustedes empiezan también a buscar, como yo empecé a buscar un salero o no, un salero para poder encontrar y colocarle sal. Y qué tan frustrante es que si ustedes toman un salero que teóricamente tiene que darnos la sal y empiezas tú a echarle la comida y no sale absolutamente nada. Y tú le haces y le haces y le haces y lo sacudes y no hay sal, no fluye la sal. Y noten que el problema no es la comida, no es la comida. El problema es que el salero, si tú lo ves, vas a ver la sal probablemente compactada. Vas a ver una sal probablemente que se filtró, que se colocó con la humedad, de alguna manera se volvió como una especie de roca, quedó compactado. Ves los huecos, pero sí tiene huecos. Pero al final te das cuenta de que todos están completamente tapados. Porque precisamente la sal se solidificó, quedó amasada, quedó compactada y esa sal no sale. Y esa sal no sale. Y un chicharrón sin sal no es chicharrón. Un huevo sin sal no es huevo, ¿o no? Perdemos esa posibilidad de disfrutar y de tener el sabor. Y vamos a darnos cuenta que así como ese salero se solidificó, nosotros muchas veces dejamos que se solidifique y el Espíritu Santo no pueda estar activado. Porque quizás vivimos en temor, porque quizás continuamente tratamos de proteger todas las áreas de nuestras vidas y no nos activamos, no vemos el poder del Señor en nosotros. Yo los invito a que vayamos a leer nuevamente del Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo del 13 al 16. Y recordar que si estamos con Cristo, si caminamos con Él, si tenemos fe en Él, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, si tenemos fe en Jesucristo, vamos a entender qué es lo que nos dice Jesucristo, que somos esa sal de la tierra y la luz del mundo, y lo vamos a explicar. Particularmente la sal de la tierra y cómo Dios algunas veces nos sacude.
Vayamos al capítulo 5. Y como decía Margarita, espero que sí hayan traído la Biblia. Margarita, no sé si todos, aquí vemos varios. Muy bien, los que necesiten una Biblia, y esto es importante, aquellos que necesitan una Biblia, aquellos que no tienen una Biblia en su casa. Quiero que vayan al Connection Point, por favor, y después con Andrea, con Lorena también, vamos a entregarles una Biblia, pero que de aquí salgan con una Biblia. Es bien importante que estemos con la palabra de Dios. Él nos habla a través de la Biblia. Es la única manera que podemos tener una relación y crecer en esa relación. Teniendo la Biblia y escuchándola, así sea por los aplicativos o leyéndola. Capítulo 5, versículo del 13 al 16. Jesucristo dice: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su valor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Esta es la palabra de Dios para el día de hoy. Amén. Oremos todos, por favor, juntos. Acompáñenme en oración. Dios amado, te damos infinitas gracias por tu palabra, Padre. Te damos gracias porque podemos volver a escuchar de manera fiel las palabras de tu Hijo Jesucristo cuando estaba en ese sermón del monte, Padre, y estaba hablándole a todas las personas que lo estaban siguiendo, Señor. Yo oro por cada una de las personas que están aquí sentadas, Señor, y que quizás están viendo el servicio en línea, Padre. Oro por ellos, para que el Espíritu Santo, Señor, los guíe, les hable, rompa barreras, Señor, y puedas transmitirles lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Tócanos, Señor, sacúdenos, Señor, con tu palabra. Haznos unas personas nuevas en ti, Padre. Ayúdanos que tu palabra nos alimente y nos transforme. Oro, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén, amén, amén. Yo quiero comentarles que para mí, cuando estaba preparando el mensaje, lo que más me impactó y que quiero traerles es que Jesús nos recuerda dos cosas importantes sobre la situación del mundo y de su creación. Dos cosas importantes que acabamos de leerles acá. Él nos está diciendo que la tierra está sujeta a la decadencia, que la tierra está sujeta a podrirse, que el mundo está desboronándose y que el mundo también está en tinieblas. La creación está en tinieblas. Dos cosas. Está marcado con la corrupción, está marcado con el pecado, está marcado con la destrucción, y por otra parte, el mundo quedó en tinieblas. Y lo has escuchado múltiples veces, estoy seguro. Has escuchado múltiples veces acerca del pecado original. Pero yo quiero decirte hoy que una de las razones, si tú miras Génesis y lo estudias, una de las razones es que los primeros seres humanos querían ser Dios. Desobedecieron a Dios. Querían ser Dios. A pesar de que estaba el árbol de la vida, comieron del árbol prohibido. Dios nos dio absolutamente libre albedrío. ¿Y qué hicieron esos primeros seres humanos? Esos primeros seres humanos querían ser Dios. Querían ser como Dios. Y así no podía quedar el universo y la creación de Dios con alguien que estuviera desobedeciendo y no quisiera estar constantemente en la presente viviendo con Dios. Y fueron expulsados. Y sabemos que fueron expulsados del Edén. Y fueron expulsados del Edén a un sitio en donde está, porque claramente las escrituras lo dicen, el ser humano fue expulsado del Edén y la tierra fue maldita. Lo pueden ver ustedes, lo pueden leer en Génesis. La tierra fue maldita, entró en decadencia. Todo tiende a destruirse.
todo tiende a podrirse, todo tiende a acabarse o no. Eso científicamente se llama entropía. Aquellos que estudiaron química o que estudiaron física o que tomaron sus clases de química o física o han estudiado ingeniería, la segunda ley de la termodinámica habla de la entropía. ¿Y qué es la entropía? Vamos a colocarlo en la pantalla para que todos entendamos. La entropía es la tendencia natural de todo a desordenarse, a deteriorarse si no interviene una fuerza externa. Nuevamente, la entropía es la tendencia natural de todo a desordenarse y deteriorarse si no interviene una fuerza externa. Y lo vemos claramente, esa es la ley, la segunda ley de termodinámica. Lo vemos claramente en los ejemplos cotidianos. A ver, saca tú un poco, saca la leche, déjala fuera durante 1 o 2 días a ver qué le pasa a la leche. O la carne. Justo anoche se nos dañó la nevera. ¿Y cuál es la impresión? Nos dimos cuenta que no estaba congelando la nevera. La primera reacción que nosotros decimos es: tenemos que sacar todo. ¿Por qué? Porque se va a dañar. Y eso es lo que está pasando. El pecado está corrompiendo el pecado está dañando absolutamente. El mundo se está desboronando, se está corrompiendo, está sujeto a la decadencia, entropía. Miren la casa, por ejemplo, fuera de su casa o su apartamento. Si tú no cuidas tu casa afuera, en el yard, en el patio o lo que tú tengas en tu apartamento, lo dejas afuera y no lo cuidas, no lo pintas, te aseguro que con el clima y particularmente Houston, en unos meses va a completamente acabarse, por lo menos se va a ir deteriorando poco a poco, esa madera se va a ir pudriendo. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Qué pasa si no te lavas los dientes? ¿Qué pasa si no te limpias tu cabello o te lavas tu cuerpo o te cortas las uñas? Y dura mucho tiempo sin hacerlo. Te aseguro que se empieza a deteriorar tu cuerpo y te vas a enfermar. ¿Qué pasa si tu relación de esposo y esposa no se mantiene constantemente en comunicación? ¿Qué pasa? Se empieza a deteriorar, se empieza a dañar. El enemigo nos ataca. Él es, como decíamos, quiero que lo vean como alguien que está constantemente acabando con la creación, porque él sabe que él fue vencido por Jesucristo, pero está aprovechando absolutamente todo este tiempo para continuar mostrando la oscuridad, la decadencia, la destrucción. Nada se mantiene bien por sí solo, les aseguro. O sea que se requiere algo externo que lo mantenga. Y es por eso que Jesucristo en el Sermón del Monte, después de las bienaventuranzas, dice lo siguiente. Dice: ustedes, quiero que tomen su Biblia nuevamente y miren cuando Jesucristo está diciendo ustedes. Y se está refiriendo, ¿a quién se refieren ustedes? Quiero aclararles que se refiere a todos los seguidores de Jesucristo. Todas las personas que han puesto la fe en Jesucristo. Todos aquellos que tienen fe en Él. Han puesto su confianza en Él. ¿Y qué nos dice? Nos dice ustedes, subrayen ustedes, son. Él no dice ustedes, bueno, si toman el curso bíblico, si ustedes toman estas clases bíblicas, si van a la iglesia, si ustedes dan, no, ustedes son la sal de la tierra en presente. No es en futuro, es en presente, es una realidad, como lo decía Arnold en un momento dado. Ustedes nosotros somos la sal de la tierra, la sal de la tierra. Ahora, ¿por qué habla Jesucristo de la sal? Y seguramente, no sé si lo has escuchado en otros mensajes, y te lo voy a recordar. La sal en esa época era el que permitía que nada se descompusiera. No había refrigeradores en esa época, por supuesto, no había electricidad. O sea, la sal era un artículo de mucho valor y de gran demanda en ese tiempo de Jesucristo, porque eso permitía que tú pudieras mantener la comida y no se deteriorara. Lo que le colocabas la carne con sal completamente, la rodeabas con sal para poderla mantener. Los pescadores en Galilea, cuando tenían que transportar el pescado, lo metían en vasijas de sal, de tal manera que con esos largos periodos que tenían que llevar, no se iba a deteriorar la comida, no se iba a dañar la comida. Era tan importante que a los soldados romanos les pagaban con sal. Por eso de ahí el nombre salario. Y se consideraba una ofrenda digna para los dioses. E inclusive el mismo Jehová le dijo a su pueblo:
cuando estaban haciendo los sacrificios, que colocaran sal en esos sacrificios que estaban ofreciéndole. O sea que cumple varias funciones. Persevera, que es lo que quiero que tú entiendas. Y lo segundo, también cura. La sal cura. La sal santifica. Cura santificando. Esas dos imágenes quiero que las dejes bien claras. Y por supuesto la tercera, da sabor. Persevera, cura y da sabor. Ahora cuando ustedes dirán, pero bueno, la sal que yo estoy utilizando, esta sal que estoy acá, no es la misma, nunca pierde el sabor. Te quiero comentar que esa sal que hoy en día tenemos y utilizamos nosotros es una sal refinada. Es una sal que ha sido procesada. Es una sal que efectivamente, a menos que se le entre, y lo vamos a ver de pronto más tarde en el mensaje, si la sal permanece mucho tiempo y entra humedad, pues también se va a compactar. Es precisamente parte de lo que quiero explicarles. Pero en la Palestina de la época de Jesús, en esa época la sal se obtenía principalmente de depósitos del Mar Muerto, mezclas naturales con minerales, yeso y tierra. O sea, era una sal impura, lo que hacía que mantenga el sabor y adicionalmente lo preserve ese cloruro de sodio. Eso es lo que realmente da el sabor y se conserva. Pero pierde el sabor muy rápidamente. Jesucristo lo dice claramente. Cuando pierda su sabor, cuando pierda la propiedad de mantener, ya no sirve para nada, sino para, mira lo fuerte que dice Jesús, sino para que la gente la deseche y la pisotee. La gente la deseche y la pisotee. Entonces Jesús dice, nosotros somos la sal, porque lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que donde vayamos nosotros, donde nosotros actuemos, si nosotros tenemos a Jesús, va a haber algo positivo, va a haber algo que cambia efectivamente el ambiente. Entras tú a una reunión y te aseguro que precisamente porque tú tienes el Espíritu de Dios en ti, tú vas a irradiar, vas a ayudar a aquel necesitado. Alguien está deprimido, tú le das una voz de aliento, tú ves la necesidad en alguien y tú eres generoso y ayudas a esa persona. Naturalmente tú traes el bienestar a los demás, a tu hogar, con tu esposa, con tu esposo, a la familia en general, a los amigos en el sitio donde tú trabajas. Tú eres un agente de cambio y que transforma. Tú eres un agente que realmente hace que las personas puedan entender que están también caminando por un mal camino. Porque hay algo interesante que ocurre también. Cuando tú tienes la sal, tú te das cuenta del pecado. Tú puedes reconocer el pecado. Vas a firmar un contrato y te das cuenta que hay algo ilícito acá. O te invitan a tú a hacer algo, algún tipo de negocio, y tú dices, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu de Dios que está en nosotros evita precisamente que caigamos y que ayudemos a corromper más este mundo. Al contrario, venimos es a lograr que se pueda transformar y se recupere y que se transforme y que haya vida, que haya un agente de vida. Evitan la entropía, evitan la corrupción. Y ese discernimiento espiritual es importante porque tampoco condenan. Es decir, nos damos cuenta de que alguien está caminando en pecado y le decimos de una manera amorosa, ese no es el camino, ese no es el camino. Dios no te llamó para eso. Tú tienes que cambiar la manera como estás viviendo. Yo te invito a que vengas conmigo y nos empecemos a tomar un café. Yo te invito a que hagamos un discipulado en mi casa. Yo te invito a que vayas a la iglesia. Yo te invito a que te leas este libro. Hay múltiples formas de que podamos ser la sal de la tierra a otras personas que lo necesitan y evitar la corrupción justo que está en nuestras narices. Pero ¿qué ocurre si nosotros? ¿Qué ocurre si nosotros queremos mantenernos sin salir del salero de cierta manera? O sea, sin que seamos la sal, sino mantengamos el control. Yo acepto a Jesucristo y yo lo quiero a Él básicamente para mis necesidades y las emergencias que yo estoy pasando. Y yo quiero tener un Jesús para mí, yo y mis proyectos y mi familia y nada más. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si yo solamente quiero
O por otra parte, mantener el control de mi vida en todas mis áreas, el área financiera, el área de trabajo, el área de mis relaciones sociales. Quiero mantenerla a toda costa, quiero mantener el control. Sí, yo acepté a Jesucristo, pero quiero seguir manteniendo el control. Y no me abandono a Cristo, no me abandono a Cristo. ¿Qué pasa si no das ese paso de abandonarte completamente a Él para que esa sal salga de a ti, ese espíritu, el espíritu de Dios pueda ser activado? ¿Qué pasa? Que te vuelves, como yo les mencionaba con el cuento de la bandeja de la paisa, te vuelves sólido, te vuelves una roca. Esa sal no sirve. Esa sal ha perdido la propiedad para hacer un efecto de sanación. Esa sal ha perdido también la propiedad para que se pueda conservar todo lo que tú toques, todo lo que tú interactúes. Ese es el problema que puede llegar a ocurrir. ¿Y Dios qué hace? Dios en su infinito amor, ¿qué hace? Dios te sacude. Tienes que entender que va a llegar un momento en el cual, si tú estás pidiendo realmente que Dios te guíe, que Dios caminar con Él, Él te va a sacudir. Él te va a sacudir y te va a activar para que ese Espíritu Santo opere. Les aseguro que en algún momento te va a sacudir. No para quebrarte, no para romperte, sino sencillamente para que esa sal fluya de ti. Va a ser duro, va a ser difícil, pero Él lo va a hacer y te aseguro que lo va a hacer y te va a sacudir. Y quizás tú estás pasando en un periodo en este momento en que te estás sacudiendo y no entiendes para qué me está sacudiendo el Señor. Pero quizás es para que en este año, nosotros estamos llamándole mayordomía, para que en este año realmente camines con Él más cerca. Y para que realmente seas un discípulo de Jesucristo y aprendas de Él y puedas ser esa sal, esa luz que se requiere en los demás. Para que haya una transformación completa en ti. Recordemos la historia de Pedro y de Juan cuando iban al templo a orar a las 3 de la tarde después de Pentecostés. Después de la fiesta de Pentecostés, justo a las 3 de la tarde fue Pedro y Juan al templo. Y ahí encontraron a una persona que estaba lisiada. ¿Se acuerdan? Y ese lisiado les pidió limosna. Y Pedro le responde, míranos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y efectivamente se levantó y anduvo. ¿Y qué pasó? Los llamaron inmediatamente los sacerdotes, los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley llamaron a Pedro y a Juan. ¿Con qué poder has hecho eso? ¿Con qué autoridad has sanado a esa persona? Y ellos le dijeron, con Jesucristo. El poder de Jesucristo que está operando en mí, está trabajando en mí. Él ha resucitado. El que ustedes mataron ha resucitado. El que ustedes crucificaron ha resucitado. Al final les dice a Pedro y a Juan que no vuelvan a hablar de Jesucristo y los libera. ¿Y ellos qué hacen? Si ustedes leen esto en Hechos capítulo 4, ellos regresan donde estaban los discípulos. Estaban todos reunidos. Por supuesto tenían miedo por lo que había pasado con Pedro y con Juan. Yo quiero leerles la oración que hace Pedro, porque los encontró allí. Y vayamos al capítulo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 29, y leamos la oración que hace Pedro justo a todos los que estaban reunidos. Versículo 29 al 31. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas. Aquí se está refiriendo a las amenazas que había hecho Herodes, el Poncio Pilato y todos los líderes judíos contra ellos. Y conceda a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaron la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Te das cuenta? Aquí Dios los sacudió. Dejen de estar encerrados acá. Dejen de estar reunidos acá temerosos. Les voy a entregar el Espíritu Santo. Hubo un temblor y salieron sin temor. Y quizás de nuevo, tú has sido sacudido o estás siendo sacudido, no entiendes por qué te sacude, por qué me pasó esto.
¿Qué periodo? ¿Por qué estoy pasando por este periodo? Y quizás el Señor te está diciendo, es que tú tienes que dejármelo a mí. Tú tienes que abandonarlo todo, abandonarlo, anota en esa palabra, abandonarlo. La palabra abandonar es dejárselo completamente a Él, porque el Espíritu de Dios está en ti, abandonado en todo, absolutamente todas las áreas. Déjamelo a mí, déjamelo a mí, yo voy a actuar, yo soy el que está actuando. Te va a sacudir para que Él pueda actuar, te va a sacudir para que Él pueda ser activado. Y voy a mencionar un testimonio personal. Cuando esta iglesia, Cobran en Español, se plantó por primera vez y se abrió, fue justo cuando este edificio terminó de ser construido en el año 2020, justo antes del anuncio de COVID en marzo. Esa fue la primera vez. Yo estuve orando al Señor porque yo quería, me encontré con el Señor, tuve un encuentro con Él muy claro y sabía que tenía ese deseo de servirle. Venía orando por varios años, ¿cómo te sirvo? ¿Cómo te sirvo? Trabajaba yo en una compañía de tecnología, viajaba yo por Latinoamérica en ventas, bajo mucho estrés. El Señor empezó a sacudirme desde antes, para entender, para enseñarme que el Evangelio no es solamente mí, sino que yo tenía que entregarme también. Yo tenía que predicar, no predicar porque nunca pensé en ser pastor, sino yo tenía que servir. Y así fue como fui a servir a las cárceles y empecé también a ir a los cursos bíblicos en la iglesia que estábamos. Y cada vez yo sentía una paz, a pesar del múltiple estrés que estaba sintiendo en mi trabajo, sentía paz y sentía una compañía real. Me di cuenta de ese proceso de abandonar, hasta que el pastor fundador, por alguna referencia que también tuvimos, me invitó a tener una comunión, un almuerzo con él, y me explicó que él estaba buscando un pastor que pudiera predicarle la palabra de Dios a todos los hispanos que vivían aquí en Creekside, en The Woodlands. Eso fue en el año 2018, finales del 2018. Y después de mucha oración dije sí. Después de mucha oración dije sí. Y empecé en el 2019 a tomar todas las clases antes de irme al seminario para poderme volver un pastor local. Pero ahí me entró el miedo, me entró el pánico, les confieso a ustedes, tenía miedo. ¿Qué pasa si nadie viene al servicio? ¿Qué pasa si esto no funciona? Mis hijos van a ir a la universidad. El mayor iba a ir apenas a la universidad. ¿Qué pasa si no puedo sostenerlos? ¿Qué pasa si no puedo darles educación? ¿Qué pasa si tenemos crisis? Ana nunca había trabajado, jamás había trabajado, nunca había trabajado, siempre había logrado a través de mi salario poder mantenerlo. Y me dio miedo. Y yo le dije al pastor, yo voy a hacer tiempo parcial, yo voy a ser un pastor de tiempo parcial, yo voy a seguir con mi trabajo, yo voy a arrancar, pero quiero probar, quiero seguir, por decirlo así, caminando de cierta manera, cuidando mis pasos. Y fue en el año 2019, estando en una conferencia en Las Vegas con todos los vendedores, estando en el hotel, me sentí muy débil, supremamente débil. No sabía qué me estaba pasando. Me faltaba el aire, le comenté a Ani. Terminé de las reuniones que tenía que ir. De hecho, me fui mucho antes y apenas llegué a la casa, Ani abrió la puerta y me dijo, ¿qué crema? Me acuerdo tanto, ¿qué crema te echaste en la cara? Estás pálido, estás blanco como el papel. Y la verdad dice, mi amor, no sé qué me pasa, estoy cansado, estoy realmente pero muy cansado, me siento mal, algo está pasando. Corrimos al hospital de Tomball, me internaron. Una úlcera que yo no sabía que tenía, una úlcera se había reventado y estaba realmente, me tuvieron que hacer transfusión de sangre, me tuvieron que colocar sangre. Me quedé en el hospital, hicieron los exámenes solo para decirles que la úlcera que no sabía que tenía, cuando ellos examinaron, encontraron ya estaba cicatrizada, absolutamente cicatrizada. No había sino solo un proceso de mantener cambio de dieta, no viaje, 15 días sin viajar, le dije a mi jefe. Y en ese tiempo, en ese momento me di cuenta de algo profundo, que el Señor me dijo, tienes que soltarlo todo. Tienes que soltarlo todo, no tengas miedo. Yo estoy contigo, no eres tú.
el que va a estar predicando, soy yo el que voy a estar predicando. No eres tú el que vas a hacer la obra, soy yo el que estará. Dios nos llama no solamente a mí para ser pastor, pero a ti también te llama para que esa sal se active también y la corrupción del mundo pare por lo menos alrededor tuyo. Eso es lo que nos llama Cristo, un nuevo, ese es el reino de Dios. En ese momento, después de entendí que era así, y renuncié a mi trabajo, absolutamente, ni ningún tipo de paquete ni nada. Dije, me voy, renuncio, y les voy a contar después otras historias de cómo algunos me dijeron, estás loco, pero bueno, obedecí, obedecí, obedecí. Y ese es un ejemplo que coloco para que te des cuenta que el proceso de abandonar toma tiempo y nos va sacudiendo. El Señor te va sacudiendo poco a poco para que tú puedas realmente soltar parte del poder de su espíritu. Como lo decía Pablo. Pablo, recordemos las palabras que Dios, él le dijo al apóstol Pablo en la 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, cuando le salieron esos aguijones. Dios le dijo a Pablo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este texto nos revela una verdad profunda. En la debilidad es donde Dios actúa con poder. Cuando tú te entregas absolutamente todo, es cuando Dios empieza a actuar. Si tú mantienes el control, va a ser difícil que ese Espíritu Santo actúe. Pablo dice que Cristo está con nosotros escondido. Tu vida está escondida con Cristo, está escondida. Pero si tú no permites, si tú no te abandonas y permites que el Espíritu Santo obre en ti, no vas a ver, no vas a ver esa sal fluyendo de ti, para ti también, porque la sal, como lo decía, la sal también santifica. Estamos en un proceso de santificación. Esta sal santifica tu vida. Tú te vuelves más santo, créemelo, si sigues a Jesucristo. Es la aventura más impresionante que tú puedas llegar a tener. Tienes que abandonarlo todo. Te dejo con este ejemplo. ¿Recuerdas cuando tú empezaste a escribir? Cuando eras un niño. No sé si fue tu mamá o tu papá que te enseñó a escribir. ¿Y qué hizo tu mamá o tu papá? Tomó un lápiz, te lo puso en la mano. Y probablemente tú querías ya escribir unos garabatos y querías y amarrabas ese lápiz fuertemente. Pero tu mamá o tu papá colocó tu mano, la mano de ella o de él encima de la tuya y te dijo, suelta, suelta, déjame guiarte, déjame guiarte, déjame escribir a través mío, déjame enseñarte a caminar conmigo, déjame enseñarte. Y tú empezaste a ver unas letras que no pensarías que hubieras podido haber escrito. Y es precisamente porque lo entregaste y dejaste que Él te guiara, que permitiera que pudiera orar sobre ti. Es una aventura. Quiero este año que sea una aventura para ti, es mi oración. Este año que verdaderamente sea una aventura de ver el poder del Espíritu Santo obrando a través de ti. Que tú te dediques, no te dediques, que permitas vivir en la presencia de Dios para que ese Espíritu salga, el Espíritu de Dios salga y obre a través tuyo. Es una aventura también porque se vive desde no se vive desde el control, sino desde la dependencia. Por ejemplo, perdonar. Perdonar es tan importante. Perdonar no es natural, no es algo natural en nosotros. Pero si nosotros permitimos que esa sal salga, te vas a dar cuenta que el que perdona y te ayuda a perdonar es el Señor. Porque Él sale, ese poder para poder perdonar sale de Cristo. Y tu corazón se aligera, tu corazón cambia, tu vida cambia. También la sal no es irse lejos. Si tú estás viviendo con una persona y tienes muchos conflictos, o tu matrimonio está en problemas y tú crees que la mejor solución es irme, porque tú ves que la única forma de poder hacerlo es irme, Dios te llama a que permitas que la sal que tú tienes, que el Espíritu de Dios
tú puedas empezar a amar a esa persona a través de Jesucristo y del poder del Espíritu Santo, no con tus propios medios, sino a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, para que pueda recobrarse esa relación. Y por último, ¿se acuerdan de la bandeja paisa? Del ejemplo que les dije al principio. Ani hace una bandeja paisa, una bandeja paisa no, sino un chicharrón muy rico. Y la verdad que cuando uno muerde la bandeja, el chicharrón, bueno, le faltaba la sal, cojo la sal, la sacudo y finalmente le puedo colocar la sal y me como el chicharrón. Yo volteo y le digo a Ani: uy, te quedó delicioso, te quedó riquísimo, riquísimo ese chicharrón. Pero yo no cojo el salero, yo no cojo la sal y le digo a la sal: lo hiciste magnífico, lo hiciste grandioso, no, ese chicharrón quedó muy bien. No, ten en cuenta que la gloria es para el Señor. La gloria es para el Señor. Si Dios actúa a través tuyo como un salero, no es la gloria para ti. Cuando yo digo que abandonarse, precisamente no es para la gloria, que la gloria que tú le recibes, sino es para Él. Cuando tú te das cuenta que la gloria es para Él y solo para Él, te vas a dar cuenta que esos huecos de ese salero van a estar bien grandes y esa sal va a estar completamente purificada y se va gastando, y en el momento que entras con Él a estar en su presencia, ese salero vuelve nuevamente a llenarse para que sigas dando más sal al mundo. Ese es mi oración para cada uno de ustedes. Entonces les pido que cierren los ojos, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor por este año. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a abandonarnos completamente. Señor, yo te invito, Padre mío, a que cada una de las personas aquí presentes, Padre, puedan llegar a liberar aquellas cosas que todavía están tan amarradas, Señor, que no quieren liberárselas y entregárselas a ti, Padre mío. Y es posible que tú ya empezaste a sacudirlos para que las puedan liberar. Yo te pido, Señor, que ellos entiendan por qué estás siendo sacudidos, que sea real, que ellos entiendan por qué ese temblor está ocurriendo en mi vida, Señor, y tú puedas ser claro con ellos y decir: es que tú no has dejado que yo obre en ti. Tú no has dejado que yo obre en tu matrimonio, tú no has dejado que yo obre en tus finanzas, tú no has dejado que tú obres en tu trabajo. Tú no te has reinventado en este país tampoco. Tú no has dejado obrar en este país al cual te traje. Tú no sigues, tú no has liberado, tú sigues todavía con un pie en tu país quizás. Suéltalo. Yo te invito, Señor, a que les muestres por qué estamos temblando, por qué estamos siendo sacudidos en este momento, Señor. Y que sea real para nosotros, que somos esa sal que podemos ser entregada al resto de la humanidad y las personas que nos acompañan. Te pido, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Querida familia, el Señor invita a su mesa a todos los que le aman, a quienes verdaderamente y sinceramente se arrepienten de sus pecados y buscan vivir en paz y amor con el prójimo. Así que con humildad confesemos nuestros pecados ante Dios Todopoderoso y en presencia de los unos a los otros. Voy a dejar unos momentos en silencio para que cada uno de nosotros pidamos perdón. Quizás el Señor te ha mostrado esas áreas en donde te estás sacudiendo, y pidamos perdón, Señor, porque no nos hemos dado cuenta de que tú nos estás sacudiendo en esta área específica, Padre. Pidámosle perdón al Señor. Dios misericordioso,
Ahí nos vamos a colocar en las pantallas. Dios misericordioso, yo quiero que todos digamos esta oración. Dios misericordioso, reconocemos que hemos pecado contra ti con nuestros pensamientos, palabras y acciones. Hemos fallado en amarte a ti y a los demás con el amor de Cristo. Nos hemos apartado de tus santos mandamientos. Hemos creado ídolos a nuestra propia imagen. No hemos vivido generosamente con los pobres y hemos ignorado la convicción amorosa del Espíritu Santo. Perdónanos, Señor Jesús. Enséñanos a deleitarnos y regocijarnos en tu ley. Dios ha hecho con nosotros un pacto eterno. Por eso cuando confesamos nuestros pecados, Él es siempre fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad por el amor expiatorio de Cristo. En el nombre de Jesucristo eres perdonado. Gloria a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La noche en que Jesucristo fue entregado, tomó el pan y dando gracias al Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: este es mi cuerpo que ha sido entregado para ustedes. Y después de la cena tomó la copa, la última copa, y la bendijo y se la entregó a sus discípulos diciendo: este es mi pacto, el pacto de los perdón de los pecados, el nuevo pacto. Haced esto en conmemoración mía cada vez que ustedes se reúnen. Señor, bendice estos elementos de pan y vino. Haz que sean para nosotros como el cuerpo y como la sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramados para nosotros, Señor. Por el poder de tu Espíritu, haznos uno con Cristo, uno con los demás, uno con los demás hasta la segunda venida tuya, Señor, cuando podamos proclamar la victoria final. Oramos todo esto, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Y ahora todos juntos vamos a orar el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Quienes vienen a ayudarnos a la Santa Cena, por favor, pueden pasar a repartir la Santa Cena. La manera como en Covenant llevamos la Santa Cena. Tomas un pedazo de pan, te vamos a entregar un pedazo de pan. No tú tomas el pan, eso es bien interesante. Es Cristo el que se está entregando a ti. Recibes el pedazo de pan, lo sumerges en el jugo y después te invito a que tengas también un momento de oración, si lo deseas, aquí en el altar. Esta es la mesa del Señor. No es la mesa de la iglesia metodista, no es la mesa de una denominación. Está abierta para todos, todos aquellos que han pedido perdón y quieren tener una relación con nuestro Señor Jesucristo, con aquellos que queremos realmente que Jesucristo obre en nosotros para ser sus discípulos y caminar con Él y poder entregárselo todo. La mesa está preparada, pueden pasar.